Ahí está. Bueno, este, hoy un poco la idea es hacer una introducción. Creo que ya todos están un poco haciendo algo de bloqueos y están haciendo anestesia neuroacción, me imagino que bastante, ¿no? O espero que ya eso esté dominado. La idea de la cursada regional es ver algo de lo que es anestesia neuroaxial y sobre todo lo que son bloqueos periféricos. ¿Está bien? Eh, a modo de broma les decía que bueno, el tema de la anatomía y después ponerle anestésicos locales básicamente no está tan lejos de la realidad. Pero la cuestión de esto es que tienen que hacer el repaso anatómico, estrategia quirúrgica, ¿sí? ¿Qué van a operar? ¿Sí? ¿Qué cosas cuentan en el lugar y qué recursos tienen de conocimiento ustedes? Después el resto es ir viendo y ayornándose con las imágenes, la estimulación, qué drogas pueden usar, qué no pueden usar y sobre todo el manejo de las complicaciones, porque hacer anestesia regional es muy lindo, cuando viene la complicación empiezan a pasar otras cosas que no son tan agradables como la imagen del ecógrafo. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer eso va a haber un taller específico de lo que es complicaciones por intoxicación con anestésicos locales, va a haber una clase entera de eso y probablemente hagan una simulación de eso, ¿sí? Así que lo más probable es que eso vaya como algo que se lo tenga que llevar incorporado. Y otra cuestión que tienen que tener como concepto, que probablemente yo ya se los haya anticipado, tienen que tener un paquete de contramedidas, se dice en otro segmento, pero de medidas para solucionar esas complicaciones, ¿está bien? O sea, necesito resolver una intoxicación por anestésicos locales, me tengo que dar vuelta, me dan un paquete cerrado y voy a usar todo eso que está ahí adentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Si no estoy usando algo, probablemente me esté olvidando de algo de lo que tengo que usar en el paciente. Entonces, cuando estás en un momento de estrés, lista de comprobación, todas las cosas que están a disponibilidad y sobre todo si hay alguien que pueda guiar de afuera un poco más fresco que el que está con la complicación, ¿sí? Cuando ustedes no pueden intubar un paciente es bastante más complicado, cuando hay una intoxicación por cualquier droga es bastante más complicado. Y nos guste o no, cuando nos equivocamos nos frustramos. Y cuando nos frustramos pensamos bastante mal. Entonces hay que volverse lo más básico posible, resolver lo de siempre, como les digo, la vía aérea controlada, oxigenación del paciente, control hemodinámico, y después piensen tranquilos, ¿sí? Entonces no se apuren con nada, un poco haciendo lugar a lo que decía Miriam recién. Normalmente cuando a uno le cuesta despertar al paciente empiezan un montón de dudas. Si controlaron los tiempos de las medicaciones que usaron, si saben lo que usaron y empiezan a revisar el interrogatorio anterior. Y no se apuren a despertar el paciente porque no se despiertan, dejen todo puesto, vuelvan a pensar, rechequen. En todo caso, a veces hay que interrogar a la familia porque por ahí es algo que el paciente no refirió y son cosas que a nosotros nos complican la salida del paciente. Ni siquiera el ingreso, fue una entrada normal en la anestesia y la salida se puede postergar y no le quisimos decir que tomaba esta droga porque nos da vergüenza o no. Me pasó, ha pasado con colegas, que a veces hay medicaciones que son de largo efecto, de más de 24 horas, y eso, mezclado con lo que nosotros hacemos, se potencia. Por ende, el paciente parece que está en un despertar de una cirugía súper sencilla y tiene un despertar prolongado. No le pasó nada, simplemente ya está metabolizando las drogas, más lo que nosotros acumulamos también con lo que indicamos. Ecógrafo tienen todos en los hospitales, el que no tiene me dice y el que tiene, buenísimo. Estimulador tienen todos en los hospitales. ¿No? Bien, otra cosa a repasar. Equipos para medición de presión de inyección de anestésicos locales. Digo, porque o sea, son los chequeos que van a ver que vamos a mirar acá y no todos lo tenemos, pero hay cosas para suplantar eso. Bien. Kit de intoxicación de anestésicos locales, ¿tienen todo? Bien. Eso mismo que estamos charlando acá es, entré a hacer una anestesia, ¿qué tengo? ¿Sí? Si no tengo lo que puede corregir el problema, a veces tengo que agarrar y achicar un poco lo que voy a hacer o ponerme más estricto en cosas que puedo resolver. Si yo tengo que hacer una anestesia con un bloqueo neuroaxial de alto volumen, voy a usar bupivacaína, las dosis habituales, y no tengo intralipid, estoy en un problema si se complica, ¿sí? Porque directamente no tengo cómo sacarlo una vez que se impregnó la parte cardiológica. ¿Bien? Entonces ese es un tema de decir, bueno, ¿cómo cambio la estrategia? Bajo las dosis de lo que se impregna a nivel cardiológico y voy a otros anestésicos de corta duración. Todo eso tiene que ver que conozcan el lugar donde trabajan y qué recursos tienen. Y después lo otro, habitualmente por ahí uno dice, bueno, voy a hacer esto, es una cirugía ambulatoria. Puede pasar de que directamente fue por el anestésico local o el paciente tenía otra complicación que no conocían y el paciente, no sé, tuvo una depresión respiratoria y como te dicen, no necesitas una mesa de anestesia para hacer un bloqueo. La realidad es que no, pero cuando se complica, sí la necesitas. ¿Sí? Entonces los equipos de soporte te tienen que dar vuelta, y esto siempre se los digo, es para no estresarse, te da vuelta, se paró, nos damos vuelta, tenemos el carro de paro, desfibrilador, todo armado y empezamos a trabajar en eso. ¿Sí? En anestesia regional, básicamente hay mucha gente que hay realmente muy buen contenido en internet. Les voy a nombrar los que conozco y quizás ustedes conozcan más que yo, pues la verdad que hay muchas publicaciones. Eh, CATSIM es uno de los de Nisora, ¿sí? Que la verdad que a mí me gusta mucho la parte escolar que tiene, ¿sí? De alguna forma toda la escuela de anestesia regional a mi gusto es muy didáctica. Después hay gente que es excelente, lo van a tener a Mario Fajardo, después a Vicente Roqués también.
Hay un montón de médicos que están publicando bloqueos propios directamente de ramas, de ramas, de ramas, de ramas. Bueno, no pretendo que ustedes sepan eso específicamente, pues son como si fuese de segunda fase, ¿sí? Ustedes tienen que saber por cada región qué resuelve esa región anatómica que van a trabajar. En puntual, los docentes que van a venir les van a explicar neuroaxial, bloqueos periféricos, yo voy a estar dando seguramente algunas clases más, y después lo que vamos a ir viendo más que nada es, estamos haciendo tal cosa, ¿qué sería lo mejor que me puedo llevar? ¿Sí? De cada región tiene que tener algo que sea seguro, ¿sí? Y después les voy a compartir algunas clases específicas de algunos docentes que me parece que es didáctico, las imágenes son bastante amigables y son sencillas, ¿sí? No es que están haciendo un bloqueo súper específico de una rama para tratamiento de dolor crónico, simplemente es cómo resuelvo el paciente que tengo enfrente en las patologías más frecuentes. Van a ver algo de pediatría también, qué bloqueos serían los más necesarios en pediatría, que lo va a dar Luciano Ronconi, que está en el Garrahan, que a mí específicamente trabaja sobre eso. Y después, seguramente al final de la cursada, vamos a hacer una especie de taller directamente con lo que sería un escaneo con ecografía en tiempo real y después, sobre todo, el tema de control de una intoxicación por anestésicos locales. No para que digan, bueno, mira, ya con esto lo puedo resolver, simplemente para que entiendan el esquema de cómo funciona, qué tienen que tener sí o sí y cómo evitarse las complicaciones. La idea acá es no lleguen a la complicación y si la tienen, cómo resolver. ¿Está bien? Lo primero es no meter la pata, después vemos cómo lo solucionamos. ¿Bien? A ver si estamos ahí. ¿Está liberado como para que yo pueda avanzar? Bien. Esto es sencillo, no vamos a ahondar demasiado, pero puntualmente, ¿cuál es la ventaja de hacer anestesia regional? Estimo que ya lo tienen claro, ¿sí? ¿Qué es lo que mejora? ¿Por qué hacemos anestesia regional y no hacemos anestesia general a todo el mundo? Bien, ese es un punto importante. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Bien. ¿Tienen claro el concepto de cirugía ambulatoria? Bien, fundamentalmente se hace para eso, ¿sí? Y sobre todo para lo que son cirugías de alto impacto doloroso, ¿sí? Todo lo que es nocicepción, si ustedes lo evitan, que es en el caso de anestesia regional, neuroaxial o periférica, el paciente está en un estado en el cual no percibe prácticamente el estímulo doloroso, ¿sí? Todo eso para un paciente con cardiopatías, con cualquier complicación que requiera evitar una arritmia, por ejemplo, por dolor que se puede desencadenar tranquilamente, es un paciente que prácticamente no experimenta el acto quirúrgico. Si hacen una transición ordenada entre su bloqueo, la analgesia de transición, que sería la que está en la internación y después se va a la casa, probablemente el paciente no tenga dolor en las primeras 48 horas y por ende es un paciente que si tenía patología cardiológica no sufra un estrés agregado por el procedimiento, ¿sí? Básicamente lo que nos aporta mucho es eso. ¿Desde cuándo se hace? Muchísimo tiempo. Van a ver en los libros que tienen un montón de historia. Desde la cocaína en adelante empezaron a tratar de desarrollar anestésicos locales. Bueno, hoy en día tenemos un grupo de anestésicos locales que se consideran seguros para usar, ¿sí? Y que son confiables en lo que es la hora de decir, bueno, tengo un bloqueo regional completo. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos? Infiltración, van a ver habitualmente lo que es cirugía de guardia, sí, que es lo que hacíamos todos en las suturas en la guardia, pero vayan a pensarlo en más volumen. Pacientes que van, por ejemplo, a cirugía plástica. Los volúmenes anestésicos locales en cirugía plástica, que son por infiltración, son altos. Las toxicidades son exactamente las mismas, tienen que respetar las dosis, saber cuáles son las complicaciones y sobre todo la interacción con el cirujano. ¿Qué está poniendo dentro de la solución? Que a veces son 3 litros de anestésico local y es generalmente respetan las dosis, pero mezclan cosas, ¿sí? Hasta tranexámico mezclan en las mismas soluciones para una liposucción. Entonces, entiendan qué están poniendo ahí para que ustedes sepan qué puede pasarle a ustedes, ¿bien? La neuroaxial es la que ya conocen, espinal epidural o la combinada, que es lo que a veces usamos en determinados procedimientos donde tenemos más impacto doloroso en el principio y después lo que corresponde a lo que es un mantenimiento de analgesia postoperatoria por catéter, ¿sí? Con infusión en bomba o con bolos intermitentes. Bloqueos nerviosos periféricos, a mi gusto, por ahí un poco los más amigables y más didácticos de alguna manera, ¿sí? Y la anestesia regional endovenosa, punto aparte, que eso después lo vamos a charlar. Esto es algo que se usaba antes, ¿sí? Como si fuese el primer recurso que tenían para anestesia regional, porque no existían las agujas, no existían los bloqueos y era todo bastante más engorroso en la parte anatómica. Sirvió en su momento y hoy en día tiene otras utilidades específicas, quizás no tanto para anestesia en procedimientos ambulatorios, sino procedimientos a veces con tratamiento de dolor regional complejo, a veces se utilizan determinados tipos de anestésicos locales en forma endovenosa. Las ventajas, un poco lo que charlamos recién, ¿sí? Sobre todo el tema de consumo de opioides, que muchas veces las mediciones de un bloqueo eficiente o no eficiente es el consumo de opioides. Esto, acuérdense, náuseas y vómitos postoperatorios, cuanto menos cantidad de opioides, menos ¿cómo es? Menos tiempo de recuperación, ¿sí? Por el tema de lo que serían las complicaciones de la ingesta, que es un criterio de alta del paciente. Otro tema importante, más allá de eso, cuanto menos opioides usamos, recuerden que los opioides son inmunosupresores y eso puntualmente lo que hacemos con los anestésicos locales es reducir el consumo de opioides. Por ende, en un paciente oncológico, menos inmunosupresión implica un mejor pronóstico de mediano a largo plazo. Tilde.
hay estudios que van trabajando en función de si eso es real o no, ¿sí? Pero hay hasta una demostración de que lo que es la lidocaína endovenosa en infusiones de 72 horas mejora la recuperación y en algunos casos dicen que hay menos índice de secundarismo postquirúrgico. Todo en vía de estudio, ¿sí? Simplemente se los menciono del por qué tiene importancia en eso. Equipamiento. ¿A qué me refiero con documentación? Creo que esto lo charlamos en algún momento con alguno de los chicos que me preguntó qué es lo que yo quiero ver con respecto a lo que le está pasando al paciente. Si tengo un paciente con daño neurológico, tiene que estar registrado en la historia clínica. Si tiene un paciente con una fractura que pudo producir un daño neurológico o lo puede ocasionar en la reducción de la fractura, también tiene que estar registrado. Todo lo que ustedes no registren en la historia clínica en forma previa, ¿sí? Se puede adjudicar a la práctica que nosotros hicimos, ¿sí? Por ende, el mapeo de lo que es el territorio nervioso dañado, el territorio quirúrgico comprometido, tiene que estar. ¿Qué se usa en la anestesia regional habitualmente? Manguito hemostático, ¿sí? Hoy en día hay manguitos electrónicos que controlan la presión, evitan las lesiones, pero no todo el mundo tiene eso, ni tampoco todo el mundo está pendiente de los tiempos, ¿está bien? Registren cuándo empieza el mango hemostático, ¿sí? Cuándo hicieron el bloqueo, los tiempos, ¿sí? La recuperación, cuánto tiempo estuvo, si se insufló, si se desinsufló, ¿sí? Cuántos fueron las presiones, horario de entrada, horario de salida, ¿sí? Eso les da un registro de los tiempos de tolerancia e isquemia. Miembro inferior tolera un poco más que lo que es miembro superior, ¿sí? Monitorización, todos los pacientes antes de hacer un bloqueo, norma, electro, tensiómetro, oximetría de pulso y oxigenación, ¿sí? Para eso arrancamos, ¿sí? Obviamente después tiene que haber una mesa de anestesia, algo para que puedan ventilar al paciente o un equipo de asistencia y después, si tendrán que trasladarlo a un respirador, lo hacen en forma inmediata. Los lugares de bloqueo analgésico, anestésico, perioperatorio existen, ¿sí? Las salas de entrada de preanestésico, en algunos lugares lo que hacíamos era bloquear todos los pacientes y distribuíamos los pacientes a los quirófanos, ¿sí? O a veces lo que hacíamos, de acuerdo a la disponibilidad, era bloquear toda la primera tanda de pacientes de quirófano, nos íbamos a la parte de sala preanestésico y hacíamos la segunda tanda de anestesia regional para la segunda tanda de cirugía, ¿sí? ¿Qué hacen con eso? Acortan los tiempos de recambio quirúrgico, ¿bien? Eso en los centros de alto recambio. Imagínense que a veces hacen entre 10 y 15 cirugías por quirófano, ¿sí? En un día. En esos mismos lugares, o a veces hacen más cuando tienen sala de entrada y salida, ¿sí? Estás bloqueando el paciente, se está operando, termina de salir ese paciente, sale de recuperación, lo ve otro médico, entraste el paciente que bloqueaste y ya vas metiendo otro paciente. Se pueden hacer hasta 20 cirugías por día de acuerdo a la complejidad, ¿sí? Electroestimulación y ecografía, ¿sí? Eso son dos cosas que porque a veces, en algún momento, hasta yo también entré en esa situación de que para mí el ecógrafo era más amigable, sabía dónde estaban los nervios, los sabía ver, los bañaba, disecaba con la aguja, hacía todo lo que quería hacer con el ecógrafo. ¿Cuál es la realidad de esto? Sin electroestimulación hay una chance de lesión neurológica, ¿sí? De casi un 15% cuando se hace solamente con ecografía. Es un montón, ¿sí? Puede ser del 1 al 15% o un poco más, depende de la tasa y de dónde se estudie. La electroestimulación dice que no van a tener ninguna lesión neurológica, tampoco funciona de esa manera. La combinación de electroestimulación, la combinación de ecografía y las presiones de infusión, que podemos ver algunos modelos que la verdad que están bastante prácticos, son tres cosas que hacen que las lesiones neurológicas sean lo menos frecuente posible. Cuando van a documentación, hice ecografía, hice electroestimulación, hice control de presión de inyección, ¿sí? Esas tres cosas documentadas en la historia clínica son respaldo, ¿sí? Que a ustedes le van, o sea, en el caso de un cuestionamiento legal, hice todo lo que podía hacer y la complicación puede existir, ¿está bien? Ahora no hice nada de lo que podía llegar a evitar la complicación y bueno, ahí tienen un cuestionamiento que es real, ¿sí? Pero bueno, todo eso es sistemático y a veces fíjense qué hacen en una ficha de anestesia y qué ponen. Y fíjense que todo tiene que ser de alguna manera bien documentado, porque por ahí lo hicieron y no lo escribieron, ¿sí? Eso ya no los defiende, pues significa que no está o que no se hizo. Anestésicos locales, vamos a ver una clase específica sobre eso y sobre todo algunos neuromoduladores y algunas cosas que pueden usar. Pregunta, ¿mezclan anestésicos locales? ¿Qué pasa cuando mezclan los anestésicos locales? Se saca de la dosis tóxica. Mm, No se suma, pero se hace una fórmula para bien, la presión. bien. ¿Para qué mezclan los anestésicos locales? Es la pregunta. Ah, supuestamente para usar el tiempo de latencia del alivio, para después que el Bien. tiempo. ¿Qué es el PK del anestésico local? Bien, bien. Vieron anestésico local, me gusta. La cuestión es la siguiente. Son dos soluciones diferentes. ¿Está bien? Las soluciones tienen un estabilizador diferente. Los mezclaste, hicimos el cóctel, lo usamos. Lo he usado, lo uso, ¿sí? Pero la cuestión tienen que tener en cuenta lo siguiente. A veces, si ustedes necesitan un bloqueo más prolongado, usar esa mezcla lo que cambia es cómo son los tiempos de absorción, ¿sí?
Y a veces, si el anestésico local no pasa del otro lado de la membrana, no funciona. Si vos cambiaste demasiado el pK de la solución, lo más probable es que la parte ionizada, ¿sí?, sea más alta, ¿sí? Y por ende la difusión intraneural, que es la que funciona, no es la que vos necesitas. ¿Está bien? Se recomienda tratar de no mezclarlos. Hay algunas soluciones más estables, no corresponden para ahí a las drogas que nosotros usamos habitualmente, pero sepan que cuando empiezan a mezclar cosas, lo que realmente debería pasar con ese anestésico local ya no es lo mismo. ¿Está bien? Está bien lo que tienen que respetar, las dosis tóxicas de las medicaciones, ¿sí? Y eso siempre, como vos decías, hay un cálculo específico para saber, obviamente ajustado al peso del paciente, y eso es lo que te va a permitir saber si podés tener o no toxicidad. La forma de no tener toxicidad es no inyectarlo intravenoso, ¿sí? Es muy raro a veces que si hiciste las cosas bien, la toxicidad aparezca cuando la inyección es correcta, ¿sí? Pero puede pasar que la aguja no estaba en el lugar que yo pensaba y las cosas pasan, ¿está bien? Eso pasaba antes cuando hacíamos manguito hemostático, bloqueo, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Colapsábamos todos los vasos, inyectábamos. Quizás estaba todo bien, pero quizás mitad de la dosis terminaba ahí. Cuando soltabas el manguito hemostático, el vaso estaba todo lleno de anestésico local y ahí empezaba el problema, ¿eh? Pasa eso también cuando se soltaba el manguito cuando tenías una anestesia regional periférica endovenosa, ¿sí? Se soltaba antes de tiempo, difusión, por suerte siempre es lidocaína en ese caso, aunque en otros lugares usaban bupivacaína. Tenés que trabajar en función de esa complicación. ¿Se puede resolver? Sí. ¿Lleva un rato? Sí. ¿Perdés pelos? Sí. ¿Está bien? Y coronarias también. Perdón, que Sí, interrumpa. En ese caso, sí. ¿qué En- sale o se interrumpa? No, no, La no. toxicidad, claro. La idea de la clase de hoy es, Somos mezclado. sí, bien. Habitualmente la mezcla, ¿sí?, era usar un anestésico que prolongara el efecto analgésico. ¿Qué hacías? Lidocaína, ¿sí?, con epinefrina, que eso prolongaba más el efecto analgésico, y bupivacaína, ¿sí? ¿Qué mezclabas? 10 de lidocaína con epinefrina, 5, ¿sí? Algunos decían que era porque era hipertenso, mezclaba 5, bueno, es lo mismo, las dosis son ínfimas, no pasa nada. La cuestión de esto es que vos lo que tenés que tener en cuenta en ese caso es que si vos querés tener un bloqueo prolongado, necesitas que el anestésico sea solamente bupivacaína o ropivacaína, ¿está bien? La latencia en sí, ustedes piénsenlo de esta manera. Un bloqueo normalmente periférico en 20 minutos está completamente generado, o tiene un bloqueo quirúrgico, o sea, si estuvo bien hecho, no hay ningún problema. La otra latencia puede ser a veces en algunos casos de entre 7 y 10 minutos usando lidocaína con epinefrina, ¿sí? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Cuánto va a durar el procedimiento? ¿Sí? Porque la verdad que el tiempo hasta que vos generaste el campo quirúrgico para poder operar, ya lo cumpliste, ¿sí? Entonces, si el bloqueo funcionó bien, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Entonces, lo recomendable a veces es no mezclar esas dosis. Ahora, me decís, no tengo intralipid, voy a hacer toda la dosis de bupivacaína completa y ahí empezamos en un cuadro de cuestionamiento de acuerdo al ámbito donde estoy trabajando, ¿sí? Si yo tengo bupivacaína y hice 40 mililitros para hacer un bloqueo completo o excedí las dosis, se absorbió, y no tengo nada para hacer de quelante del anestésico local, por ende la complicación no la voy a poder solucionar. Entonces, ¿qué me voy a tratar de generar? Esa complicación, evitarla. Cuando yo bajo las dosis de bupivacaína, tengo menos riesgo, ¿sí?, de generar una impregnación. ¿Está bien? Lo otro que pasa habitualmente cuando mezclas con epinefrina es como la dosis de prueba del catéter peridural, ¿sí? Si estoy inyectando endovenoso, va a haber taquicardia, ¿sí? Obviamente siempre piénsenlo de esta manera. Si yo pincho al paciente despierto, el paciente va a tener taquicardia. No significa que fue endovenoso, ¿sí? Pero la cuestión es un grado de sedación que el paciente pueda colaborar, referir si tiene dolor, por ejemplo, ante una inyección intraneural. Cuando vos empezás a inyectar y el paciente siente dolor, eso no es lo que debería pasar. Es un dato más para evitar complicación, ¿está bien? Entonces, en recomendación, traten de no mezclar anestésicos locales. Coadyuvantes van a ver que vamos a poder usar dos o tres, en la bibliografía hay un montón, pero la realidad es que hay dos o tres documentados, se los anticipo: epinefrina, puede ser dexametasona y la dexmetomidina clonidina. Terminó ahí, ¿sí? El resto hay un Profe, montón de estudios, opioides y eso que se pueden generar. No sé si por ahí los chicos quieren preguntar algo del interior, que pregunten también, ¿eh? Porque por ahí a veces yo no los escucho. quería preguntar si Ah, bien. mezclamos anestésico local con Despacio, oficio, ¿te Ricardo, cambio el pecado? para que se los aclaro. No, no pasa nada, pero no, no, pero la idea, digo, esto es como en general y me interesa más que nada medir un poco dónde están parados ustedes para ver en qué lo podemos ayudar y mejorar un poco la cursada también, porque a veces por ahí damos cosas que ya saben y no tiene sentido. Les aclaro, lo que preguntaban es si usamos o no mezclas de anestésicos locales, que creo que lo estábamos charlando recién, y qué preferiríamos usar en ese caso. Si tengo el paquete de medidas para poder solucionar una complicación de absorción de anestésicos locales, se pueden usar anestésicos locales de absorción como la bupivacaína o ropivacaína. Esos piensen que siempre son los de más riesgo cardiovascular, ¿sí? Ahora, si no tengo los paquetes de medidas necesarios, ¿sí?, lo ideal sería usar anestésicos locales de corta duración, ¿sí? Ese es un poco el concepto para evitar las complicaciones. No significa que no vayan a tener colapso cardiovascular si se inyecta lidocaína en altas dosis endovenosas, ¿sí? Eso va a estar también, va a haber efecto de convulsiones, va a estar todo, pero el tiempo en el cual ustedes lo pueden resolver
va a ser un poco más acorde a la situación que tienen si no tienen, por ejemplo, intralípido. ¿Se entendió eso? ¿Me dan el ok de afuera? Sí, profe, quería Listo. preguntar si pasa lo mismo si lo mezclamos con solución fisiológica. Ah, la bupivacaína, si lo que... Bien. Ustedes recuerden que la dosis tiene que ver justamente, respetando la dosis, la dilución, por ejemplo, si van a hacer un bloqueo analgésico, es una cosa diferente a si van a hacer un bloqueo anestésico, ¿sí? Ustedes para conseguir bloqueo analgésico pueden usar dosis de bupivacaína al 0,25, 0,17, 0,15, 0,1 también, que son las dosis recomendadas, ¿sí? Siempre por debajo de 0,25, eso diluido habitualmente con solución fisiológica, ¿bien? Otra de las cosas a tener en cuenta es respetar la dosis máxima, pero si ustedes hacen una inyección intravascular de 20 mililitros de una dosis al 0,15 de bupivacaína, la complicación cardiovascular la van a tener igual. ¿Sí? No sé si entiende el concepto de por qué hay que ser cuidadoso con eso. ¿Se entendió, chicos, la idea? El tema es el siguiente. ¿Cuál es el problema? La inyección, a su vez, no es la difusión intraneural. El problema es la inyección intravascular. ¿Sí? Normalmente, cuando hacen un bloqueo de anestesia regional, ustedes no están inyectando en intravascular, habitualmente es perivascular y son fascias. ¿Sí? La fascias es como una membrana que la pueden usar hasta de complejo para decir, bueno, llegué hasta determinada fascia y puedo hacer el bloqueo desde un punto de la fascia. Ese despegamiento que se ve muy bien por ecografía lo que hace es que ustedes ni siquiera se acerquen a los vasos, despeguen la fascia y bañen todo el plexo desde un punto, ¿sí? Los bloqueos supraclaviculares, infraclaviculares funcionan un poco de esa manera, ¿sí? Ustedes despegan una fascia y bañan todo el plexo completo desde un solo punto, ¿sí? A veces hay redireccionamientos de la aguja, eso es real. En determinados puntos hay tabiques fibrosos dentro de los plexos que si ustedes no los separan, hay parte del plexo que no se bloquea. Eso lo vamos a ver después en, en la parte supraclavicular, corner pocket. Hay que mirar algunas cosas específicas porque hay troncos que quedan inaccesibles si vos no separaste ese tabique, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, con respecto a toxicidad, lo que les digo, traten de tener todo el kit completo, dos complicaciones habituales, las convulsiones, que eso lo van a manejar con midazolam, hasta propofol, anestesia general, en el caso que sea necesario. Lo que es la parte de absorción y problemas cardiovasculares, lo más probable es que tengan una hipotensión sostenida, ¿sí? Y el otro problema, que es más complejo de resolver, y es siempre esto ya se los adelanto, ya lo vieron en anestésicos locales, la bupivacaína, de lo que usamos habitualmente es el peor de respuesta al intralipid, ¿sí? La ropivacaína tiene algún grado mejor de respuesta y menos impregnación del sistema cardionector, que es lo que genera el paro casi irreversible. ¿Está bien? Y si están pensando en que hubo una absorción o una inyección errónea porque empezó a venir sangre e inyectaron y el paciente colapsó, no duden, no se enojen, nada, buscan el kit y empiezan la infusión. Después, si fue necesario o no fue necesario, no importa. El tema es que la impregnación, una vez que se produjo, es muy difícil de revertir, ¿sí? O probablemente imposible, ¿sí? Pero bueno, trabajan en forma rápida y en el caso que ven la complicación, lo mismo que para cualquier complicación, piden ayuda, acercan el carro de paro. En este caso va a haber algunas cosas más, que es el kit del paquete de respuesta a intoxicación por anestésicos locales, y ahí empiezan a trabajar. Y siempre pidan que haya alguien que esté de afuera, que generalmente viene más fresco. Bueno, me pasó tal cosa, creo que es esto. Están en la residencia, están los médicos de planta. Tómense el tiempo para hacer la anestesia local. No es porque yo hice el bloqueo en 5 minutos, soy mejor que el otro, la tengo clarísima. Inyecten en forma pausada, vayan viendo la respuesta del paciente, vayan viendo los cambios, vayan viendo por ecografía cómo se distribuye el anestésico local. Y si tienen alguna duda, retiren la aguja, chicos. No pasa nada. ¿Sí? Empiezan de vuelta. ¿Sí? Otra cosa que puede pasar y que yo no se los comentaba en documentación. Muchos pacientes vienen con lesiones de plexo, muchos pacientes vienen con fracturas. ¿Van a hacer el bloqueo en la parte donde está fracturado? No, busquen siempre la anatomía más sana posible, ¿sí? A veces no existe, ¿sí? Pero la realidad es busquen el territorio donde ustedes encuentren las cosas en el lugar habitual, ¿bien? Si no reconocen una estructura, van a tener un montón, casi 5 niveles diferentes para hacer un bloqueo miembro superior o miembro inferior. Hay un montón de espacio, ¿está bien? Cuando reconozcan bien la estructura, reconozcan el bloqueo y recién ahí empiezan con el bloqueo. Si no se ven en ese lugar, empiezan a cambiar, recorran el escaneo. A mi gusto, lo mejor es, se sientan adelante del paciente, voy a hacer este bloqueo, hago el escaneo sin ninguna ventana ni de lo que sería, por ejemplo, lo que usamos para material estéril, que a veces le quita sensibilidad al equipo, ¿sí? Y a veces usamos el guante, la bolsa, todo eso le resta sensibilidad. Si ustedes no vieron bien la estructura de entrada, con eso de interpuesto, es mucho peor, ¿está bien? Entonces, reconozcan la estructura, sigan haciendo el ejercicio de marcar la piel, donde probablemente puede estar el nervio, porque a veces no tienen ecógrafo, pero tienen estimulador y lo pueden hacer igual, ¿sí? Antes los bloqueos se hacían tocando en determinado lugar, inyectábamos parestesias y el brazo se dormía. Muchas veces inyectábamos intraneural, muchas veces rompíamos la arteria, o sea, hacíamos cosas que hoy en día tenemos la posibilidad de no generar esa complicación. ¿Sí?
Bien, todo esto se van a reír, pero bueno, básicamente tenemos esto, ¿sí? Ecografía que habitualmente tenemos y después todo esto son elementos de comprobación del bloqueo, ¿sí? Fíjense esto es para los reflejos, esto es un sensor de lo que sería estimulación de un electrodo percutáneo que es este, ¿sí? Que te dice si tenés o no bloqueo. Hay después directamente, o sea, apósitos con alcohol, que es otra cosa para marcar. Después hay medidores de fuerza, después tienen esto que es un medidor térmico. Se los traje por la cantidad de cosas que se pueden chequear para el bloqueo. ¿Qué es lo que pueden hacer habitualmente? Es, empezaron el bloqueo, bloqueé un plexo braquial. Listo, bueno, ¿cuáles son los territorios del plexo braquial que yo quería bloquear? Y lo empiezan a evaluar en sensibilidad. Generalmente con un paciente sedado se puede hacer en forma comparativa. Siente de este lado lo mismo que del otro lado, o sea, van corroborando eso, ¿bien? Otra cosa a tener en cuenta, lo que es el bloqueo motor, ¿sí? Si ustedes usaron dosis de anestésicos locales, por decirle bupivacaína al 0,5%, normalmente va a haber un bloqueo motor más o menos en unos 15 a 20 minutos, un bloqueo motor completo. Bien, eso les habla de que si hay bloqueo motor, la fibra sensitiva es más sensible al anestésico local que lo que es la fibra motora, por ende debería haber un bloqueo anestésico completo. Bien, todo eso hay que chequearlo antes de empezar en el procedimiento, porque a veces queda alguna rama o tronco que no se bloqueó y que corresponde a la vía de abordaje quirúrgico y a veces pueden usar bloqueos en el codo, en la muñeca, ¿sí? Eso para miembro superior o miembro inferior es lo mismo. ¿Está bien? Perdón, ahí está. Esto es un poco lo que decía, este es todo el carro en sí, esto tiene, o sea, de lo que es la parte de equipamiento, jeringas, agujas, todo eso está puesto para anestésicos locales, ¿sí? Tenés una parte del carro para el procedimiento y una parte del carro para lo que es la complicación. Ustedes abren y todo lo que necesiten tiene que estar ahí a mano, ¿bien? Para no correr ni perder tiempo. Con respecto a las agujas, hay dos tipos de agujas. Habitualmente ya hoy en día las agujas vienen todas protegidas y piénsenlo de esta manera. Yo tengo una aguja de 50 milímetros, ¿sí? Y si estimulara toda la aguja, ¿sí? Cada estímulo que yo voy generando con el neurolocalizador va a poder estimular desde la punta de la aguja o la parte lateral proximal de la aguja. ¿Está bien? Por ende, dónde está la aguja o el estímulo correspondiente es difícil saberlo. ¿Bien? Las agujas lo que tienen es todo un recubrimiento, tienen marcas de referencia en superficie, ¿sí? Y a su vez lo que tienen, ven que se ven como poritos ahí, bueno, todo lo que eso genera son como micro burbujas. Eso mejora la ecorrefringencia de la aguja, ¿sí? Se va a ver mucho más clara esa aguja que si usan un Avocat, por ejemplo, ¿sí? Traten de no usar un Avocat, por favor, o por lo menos cuando yo los vea, traten de no usarlo. Sí, yo lo usé mucho tiempo y la realidad es que cuando ven la punta del Avocat que usábamos, si rompen un ramo distal lo cortan completo, ¿sí? Eso para entenderlo de por qué no se usa. El objetivo de que la aguja esté protegida y que solamente estimule en la punta, ¿sí? Lo que hace es que cuando yo contacte con el nervio o una estructura cercana al nervio, solamente la estimulación va a ser a través de la punta de la aguja. Si yo pasé en una aguja con estimulación de todo el cuerpo de la aguja, probablemente la estimulación venga de cualquier otro lugar y a veces ni siquiera sé si lo atravesé o no al nervio. ¿Bien? Ese es un punto importante. Cuando ustedes están yendo en ecografía, la técnica más segura, como vamos a ver ahora en ecografía, y lo vamos a ver todo el tiempo, porque en todos los bloqueos que vamos a ver técnicas en plano, fuera de plano, ¿sí? Lo ideal es que vean todo el trayecto de la aguja. Y lo que sí tienen que pensar es que muchas veces hay ramos nerviosos que por ahí uno no los reconoce en el cuerpo muscular, y si viene sin estimulación y pasa a través de todo el vientre muscular, a veces atraviesa un tronco, por ejemplo, ¿sí? Un tronco de C5, y eso realmente es una lesión bastante grave, ¿está bien? Entonces, el estimulador lo que hace es evitarte a veces que en el trayecto, cuando vos no hiciste el reconocimiento correcto de la estructura, obviamente no pasen a 200 kilómetros por hora con la aguja porque el estimulador no va a llegar en el estímulo. Es estimular seguro, constante, ¿sí? Y con un avance progresivo de la aguja siempre que tengan control con ecografía, ¿sí? Si no lo están haciendo con ecografía, vayan más lento todavía, ¿sí? Porque la idea de eso es justamente ir aproximándose. Y lo otro, la estimulación muchas veces sin ecografía era de intensidades más altas. ¿Está bien? Usamos a veces con el ecógrafo y el estimulador 0,5 mA. No es lo mismo que usar 2 o 3, ¿sí? El movimiento es mucho más brusco, más incómodo para el paciente, ¿bien? Antes lo que hacíamos era ir bajando en forma progresiva a medida que nos acercábamos al tronco y cuando llegábamos a una estimulación de 0,5 chequeábamos, hacíamos una primera inyección, si no había dolor, después desplazamos todo el anestésico local. ¿Cuál era el tema de eso? Cuando vos inyectás el anestésico local, la estimulación acaba de terminar. Despegaste el nervio de la punta de la aguja. Eso se llama efecto de rasca, ¿sí? Eso está en el libro descripto. Lo que hacían era volver a reorientarse, acercarse después de la primera inyección y volver a recuperar el estímulo. ¿Bien? Cuando ustedes cambian el medio perineural de alguna manera, lo que terminan generando es que la corriente eléctrica tiene una impedancia distinta, ¿sí? Eso tiene que ver cómo se mide el tejido y cómo resiste el pasaje de corriente, ¿sí? Eso va variando. Lo que tienen los equipos de estimulación habitualmente es un ajuste constante de impedancia.
puede pesar 150, 200 kilos o 20, y la realidad que el equipo lo que hace es tratar de ajustar eso para que el estímulo sea una corriente continua, y al tener eso constante, a ustedes les permite saber que cuanto más estímulo tienen a menor intensidad, ¿sí? Cuanto más respuesta muscular tienen, más cerca están del nervio, ¿sí? Esa era la neurolocalización clásica. Bien, con el ecógrafo achicamos un montón esos parámetros y los tiempos de acercamiento son mucho más cortos, ¿sí? No es que estoy buscando la arteria, el pulso o una respuesta. Bien, puntualmente me acerco, confirmo con el neurolocalizador, veo que no tengo una respuesta de cero, menor de 0,5, que es lo que se indicaría una inyección intraneural. Otra cosa a tener en cuenta, a veces hay inyecciones con 1,5 como intraneural. Bien, entonces no todo es tan seguro, ni ecografía, ni electroestimulación, ni la presión. Entonces, sumando varias cosas, tienen más seguridad para hacer anestesia local. ¿Tienen agujas en los hospitales de este tipo? Sí. Bien. Medidas 25, 50 y 100. ¿Sí? Bárbaro. Con eso pueden hacer todo. Hay algunos abordajes que son diferentes. Prácticamente la realidad es que se usan para pacientes específicos que no se pueden movilizar, que a veces son transmusculares y atraviesan todo el muslo. ¿Sí? Si no tienen una aguja de 150 no van a llegar a hacer los bloqueos. Pero la realidad es que movilizando al paciente con una buena sedación y analgesia pueden tener el acceso. Cuanto menos tejido en el medio hay entre lo que hicieron de punción en piel y llegar al objetivo en el nervio, menos cosas van a romper. Sea hematoma, vasos, nervios, lo que sea en el recorrido, y es menos incómodo para el paciente. ¿Sí? Y otra cuestión, cuanto más profundo estoy, manipular el extremo de la aguja en una aguja flexible es mucho más incómodo. ¿Sí? Si yo equivoqué el movimiento de entrada en la aguja, no voy a llegar por más que haga palanca con la aguja. Eso ya creo que lo tienen bastante correcto. Esto era la aguja anterior, como hacíamos el bloqueo, y esto es una aguja de neurolocalización. Lo que es la parte del etiquetado de la superficie, la verdad que está, de alguna manera, les permite saber a qué profundidad van a trabajar. Algunos equipos de ecografía lo que tienen es hacer como si fuese un escaneo específico de campo y hacer foco en la profundidad que ustedes setean, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Que toda la parte del ecógrafo esté focalizando la mejor calidad de imagen en el objetivo que ustedes marcaron, ¿bien? La realidad es que hoy en día los equipos son todos de autocompensación, o sea, lo que hacen es generar, por ejemplo, voy a hacer un bloqueo, lo que hace el equipo es setearse para bloqueo y directamente empieza con ese programa y trabajan directamente con eso. Ni siquiera lo tienen que setear ustedes hoy en día. La realidad es que los equipos de ecografía se usan muchísimo en quirófano, la aplicación de periférico, de bloqueo periférico es muy habitual y ya hoy en día hay programación específica para eso. Entonces no tenemos que cambiar tantos parámetros como cambiábamos antes. Estos son los estimuladores, van a ver estos ahí por todos en quirófano, había algunos estimuladores más viejos que también servían para el monitoreo de la relajación muscular, tenían combinados las dos cosas. No sé si sigue habiendo en mercado, la realidad es que hace rato que no los veo. Otro tipo de estimulador, ¿qué es lo que preparamos? Guantes estériles. Ahí va otra pregunta que me gustaría saber qué hacen. ¿Hacen todo estéril? ¿Por qué no? Pregunta, no, no es ni por retarlo ni nada por el estilo, pero la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿no pueden tener riesgo de infecciones? Bien. Eso. No, está bien, pero bueno, muchas veces desde la residencia educamos a los más viejos, ¿sí? De hecho, a nosotros también nos educa todo el tiempo los chicos que a veces vienen, mira, leí esto, lo vamos buscando y vamos haciendo cosas y de hecho vienen con una propuesta, es cuestión de sentarse, evaluarla y ver si es viable o no. Puntualmente es lo siguiente, el paciente se va a operar de una patología determinada, ¿sí? Pensemos de esta forma. Hicimos una excelente revisión de una cirugía de rodilla, le pusimos una prótesis nueva, estuvo fantástico, el paciente se fue sin dolor, perfecto, todo, pero en mi inyección entró un germen resistente a cualquier tipo de antibiótico, ¿sí? Ese germen tuvo la suerte de andar dando vuelta por la circulación y se paró justamente en el lugar más hipervascularizado, que es donde corté la rodilla, ¿sí? Por ende, va al fracaso de la rodilla porque yo le contaminé esa rodilla. Lo más probable es que no pase y la descripción de tasa de infección es extremadamente baja por más que hagan todo mal, ¿sí? Pero ¿para qué entrar en ese riesgo si es simplemente tomarse un rato más, hacer el escaneo del lugar, pintar todo completo, poner un campo estéril, hacer el bloqueo, ¿sí? Guantes estériles al ayudante, guantes estériles al que está al operador, ¿sí? Con eso evitan un montón de complicaciones. Imagínense que van a poner un catéter peridural o van a poner un catéter en un nervio periférico. Se contamina el catéter, eso no es que queda ahí solamente, ¿sí? El germen tiene la suerte de circular en el resto del organismo. Pacientes con valvulopatía, pacientes con reemplazo valvular, todo lo que sea cuerpo extraño es un lugar espectacular para que todos esos gérmenes que creemos que no existen porque hicimos un bloqueo que es un solo pinchacito, son lugares donde se anidan esos gérmenes. Una complicación grave de algo que no necesita el paciente. ¿Cuánto le llevó? 5 minutos más, nada más que eso, ¿sí?
Lucas, una pregunta. Sí, Nosotros, nosotros en el Gutiérrez sí, utilizamos guantes estériles para tapar el ecógrafo y sí, hacemos la técnica estéril. Ahora, lo sí, que vemos es que cuando uno ve la zona sin el guante, se ve, sí. como decías hoy, muchísimo Bien. mejor que cuando uno le pone el guante estéril. ¿Qué otra posibilidad hay Lo para más mantener la fino esterilidad? y Eso. más sensible es el Tegaderm. ¿Cuánto vale el Tegaderm? Ahí viene la pregunta por la cual yo me peleo en un montón de lugares. La cuestión es cuánto vale el antibiótico también. O sea, esa es la otra pregunta que nadie se hace, porque uno mira lo en el momento y después ve una dosis de pipertazo comparado con el Tegaderm, me parece que no tiene mucho sentido. La realidad es que institucionalmente, y como vos nombrabas, no siempre te dejan hacer lo que vos crees conveniente. ¿Está bien? Ahora, lo del guante es algo que, supongamos de alguna manera, se puede llegar a usar. Los equipos de laparoscopía, sí, tienen bolsas específicas. Bueno, eso mismo se usa para hacer ecografía intraoperatoria, ¿sí? En un hígado, lo que sea, se usa de la misma forma. ¿Cuál es la forma más sensible y lo mejor hacer es no dejen el sellado, ¿sí? De lo que es la bolsa, por ejemplo, del equipo de ecografía en el extremo, ¿sí? Pues eso genera mucho más artefactos sobre el arco de ecografía, ¿sí? Sobre todo lo que es el apoyo del traductor. Eso no tiene que ser lo que está en contacto. Cuando van a hacer eso, tienen que embeber completamente el cabezal del transductor y que eso quede sin burbujas de aire, ¿sí? La mejor forma de que eso no se vaya corriendo es dejar directamente un elemento, o sea, elástico, ¿sí? Vienen en en la banda del guante, una gomita, lo que sea, cosa de que el transductor esté bañado completamente sobre eso. Y que ese equipo que ustedes están usando les permita colapsar y que directamente quede una película muy fina de gel, ¿sí? Y que permita que el equipo se apoye completamente sobre la superficie escaneada, ¿sí? A mi gusto, el Tegaderm es uno de los mejores. Está estéril y es la película más fina que puedo usar. Resta igual calidad de imagen, ¿eh? No les voy a mentir, porque la realidad es que lo resta. A mi gusto, lo mejor es hacer el escaneo, reconocer la estructura, y cuando ya vos tenés esa estructura, hasta la podés grabar en la pantalla, lo pones en la pantalla y usás ese target y volvés a copiar lo mismo una vez que haces el escaneo para hacer el bloqueo, ¿sí? Si estás reconociendo lo mismo, significa que no estás teniendo ningún artefacto que cambie eso. ¿Está bien? Hay una burbuja de aire. El guante, ¿cuál es el tema? Se te corren los dedos del guante. Bueno, eso, si lo van a usar, fijen el guante completo, ¿sí? Y bañen completamente la estructura. Queda una burbuja de aire, hay 1 o 2 centímetros del traductor que no se ve nada, es un punto ciego. Los puntos ciegos son complicación. ¿Está bien? Entonces, en ese punto, les diría que para mi gusto es eso. Hay equipos específicos para enfundar los ecógrafos, como les digo, usamos mucha ecografía intraoperatoria, resecciones hepáticas, todo lo que es hoy en día cirugía oncológica intraoperatoria se usa habitualmente ecografía intraoperatoria, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso ya está estipulado y el equipo es seguro en forma de lo que serían las condiciones infectológicas. ¿Bien? ¿Y después qué utilizan? Gel ecográfico estéril para el contacto con la piel del El paciente, gel ecográfico clorexidina. estéril, voy a decirles Sí, algo, porque el tema es el porque nosotros no siguiente. tenemos El estéril. ecógrafo no es siempre tuyo, a veces es compartido con otros Claro. servicios. Entonces, el ecografista que está trabajando abajo, haciendo 25 ecografías de hepatobiliopancreática, no va a tener el cuidado con ese gel ecográfico. ¿Está bien? Muchas veces lo único que hay estéril es el gel de lidocaína, ¿sí? La realidad es que si vos dejaste el gel de lidocaína con la tapita abierta o intermedia, no sé si se contaminó o no. Entonces, usen un gel para ese paciente específico y si los van a usar durante el día, sea que sea eso para ustedes solos, ¿sí? Eso no se comparte, ¿está bien? Normalmente, o sea, si están trabajando en forma segura, eso se descarta, se terminó de usar para ese paciente y siguen con otro paciente completamente distinto. Los geles de ecografía que van a ver en todos los lugares no son estériles. No, claro, ¿Está por eso. bien? O sea, excepto que sea una solución que esté cerrada para ustedes, no está. Y si no tiene certificación de que está estéril, tampoco sirve, ¿sí? Lo pueden usar para hacer el escaneo de reconocimiento. Después de eso tienen que pasar a otra cosa. ¿Está bien? No tenés gel de lidocaína. ¿Qué puedo usar? Clorexidina usamos nosotros. Sí, eso puede ser. Se puede usar hasta solución fisiológica, ¿sí? La idea es que haya un medio donde no haya aire interpuesto. Si hay aire interpuesto, no hay ventana acústica. ¿Está bien? Eso puntualmente. Perdón, tengo otra pregunta. Sí. ¿Se lo pones directamente al traductor? Sí, no, nunca le pongo gel intermedio, ¿sí? Por una cuestión, a ver, ¿cuál es el tema? Cuando yo lo voy a usar, ustedes siempre piénsenlo de esta manera. Eso se pliega. Si no lo despliegan completo y no está limpia la superficie del traductor, acuérdense esto porque hay mucha gente que no lo toma en cuenta, pero queda como si fuese esa costra que se hace del gel de lidocaína. Bueno, todos esos son artefactos. Todos esos artefactos hacen que una ramita del plexo que yo quería ver está metida abajo de ese artefacto y no la veo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Otra cuestión infectológica. Cuando terminen de usar el equipo, se higieniza. Hay soluciones específicas para limpiar el ecógrafo. No le pongan alcohol, por favor, pues se van a quedar sin ecógrafo en menos de 6 meses. ¿Está bien? Todo lo que es la parte donde están los cristales, habitualmente tiene una cubierta, eso es elástico. Si eso se seca con el tiempo, no les voy a decir que no, pero cuanto más lo aceleran el proceso, más se degrada la calidad de la imagen. ¿Está bien? Entonces, siempre sean cuidadosos en la esterilidad con eso. Nosotros estamos ahí para que el paciente esté lo mejor posible en la cirugía,
que la pase lo mejor posible en el postoperatorio y que no se lleve cosas que nosotros le podíamos evitar. Ese es el concepto básico de trabajar tranquilo en anestesia, ¿sí? No hay que hacer muchas más cosas. Después, me parece que no necesitan hacer magia con esto. Por suerte hay un montón de gente que nos brinda conocimiento y realmente es agradable aprender a hacerlo. ¿Bien? Yo tengo una última pregunta y No, dale, sí, para eso vinimos. el neuromonitoreo, el Sí, electrodo, porque a veces no sabemos bien dónde bien. Dos localizarlo. cosas para tener en cuenta. No importa dónde pongas el electrodo, el tema es la calidad del electrodo. ¿Sí? Hay determinadas marcas que se usan, que ustedes van a ver que a veces están en los quirófanos de cardiología o en unidad coronaria. Fíjense que las calidades de los electrodos y el mejor alcahuete, esto es una frase vieja, es ese que está ahí. Si la calidad del electrodo no es suficiente, el neurolocalizador va a marcar un error en el circuito. Si está marcando un error en el circuito, lo más probable es que esté sucio el electrodo que estás tratando de conectar, que es una de las posibilidades, porque la calidad del electrodo no sea la óptima. Saca ese y prueba con otro. ¿Está Pero bien? es indistinto en dónde pongamos. Normalmente, o sea, el tema es el siguiente. La corriente en sí, puntualmente, o sea, lo que tiene que tener es cerrar el circuito, ¿sí? Lo puedes poner proximal, más distal, se puede hacer. Normalmente tenés que estar, o sea, no me vas a poner acá y vas a estimular del otro lado. Va a pasar la corriente, te va a generar un error en el campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la impedancia de todo ese tejido es diferente. La va a tratar de compensar el equipo, pero te va a marcar un error en lo que es la parte de secuencia de medición eléctrica, ¿bien? Si el equipo tiene baterías en forma en vías de agotarse, si hay una falla en la batería o una falla en la conexión, tiene un sensor específico. Si el equipo está fallando, no lo tomen como algo de referencia. Se saca el equipo, se manda a calibrar de vuelta, le cambian la batería, que es el motivo más habitual, pero de alguna forma tiene que funcionar cuando directamente el circuito está cerrado y estable, ¿sí? En eso directamente el equipo marca específicamente cuando está funcionando en forma correcta. Si no funciona en forma correcta, no te, es más, todavía no vi por lo menos alguno que te inhabilite el procedimiento, ¿sí? Como que no te deje estimular, ¿sí? Pero la realidad es que lo tenés que ver. Generalmente tienen un sensor de la calidad de la batería. Si la calidad de la batería se deterioró, tenés que cambiarla y no hay ningún problema, ¿sí? Y habitualmente cada tanto lo que corresponde es calibrarlo, se lo devolvés al fabricante, lo devuelven calibrado y seguís trabajando. Es una cuestión de seguridad, es como la mesa de anestesia. Si yo no la llevo a cambiarle los sensores de oxígeno, ver cómo están las válvulas, revisar los circuitos de fuga interno, y es un problema, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, si no es equipo seguro, ecógrafo, no es equipo seguro el neurolocalizador, es un problema ya directamente como decir, bueno, opto por otra opción, ¿sí? Porque la realidad es que ninguna de las dos cosas están siendo lo seguras que tienen que ser, ¿está bien? Es raro que no tenga ninguna cosa, ¿sí? En todo caso, o sea, siempre hay otra opción más en anestesia, por suerte hay varias, ¿está bien? Pero trabajen siempre que confíen en el equipo. Es como decir, bueno, voy a dormir a un paciente y no confío en la mesa de anestesia y no arranqué, ¿tá? Por eso mismo está bueno ir un rato antes, probar los equipos y familiarizarse con lo que usan habitualmente. Eh, Bien, esto es un poco lo que hablamos hoy. Hay algunos conceptos, los van a ver, están en el libro también. Nivel umbral es nivel de estimulación, ¿sí? ¿Cuánto necesito para estimular, por ejemplo, una respuesta nerviosa? Bien, que sería en este caso lo que yo busco una respuesta motora. De acuerdo al tipo de nervio que van a estimular, si es un nervio motor o un nervio sensitivo, los parámetros de estimulación del neurolocalizador cambian, ¿sí? Después dos conceptos básicos son la ROBAS y la cronaxia, pero son para entender cómo funciona, ¿sí? ROBAS se dice que es la corriente umbral mínima para estimular en amperios, ¿sí? ¿Cuánto necesito de corriente continua para estimular una respuesta motora? Lo otro habla de tiempo, ¿sí? Que justamente la constante de tiempo tiene que ver si estoy estimulando un nervio motor o un nervio sensitivo. ¿Eso qué tiene que ver? Con la impedancia del tejido. Los tejidos que tienen mielina tienen una impedancia específica y los que no tienen mielina tienen una impedancia diferente. Lo que hace el equipo con respecto a eso es cuando yo varío los tiempos de estimulación, es si voy a hacer una estimulación sensitiva o una estimulación motora, ¿sí? La estimulación motora es la que yo busco habitualmente para la localización de esto específicamente y la estimulación sensitiva se usa habitualmente para lo que serían a veces regímenes de tratamiento de dolor crónico, ¿sí? Tengo que buscar un nervio sensitivo, cambio los parámetros del estimulador. Normalmente se hace con radiofrecuencia, ¿sí? Que son los tratamientos de largo plazo en la estimulación. Entonces lo que haces es estimular el territorio que el paciente dice que le duele, reproducís lo mismo con la estimulación eléctrica. Una vez que garantizaste eso, sabes que estás en la zona y vas a quemar el nervio específico que ese paciente necesita, ¿sí? Aparte, no es para esto, pero entiendan que si lo necesitan es una herramienta más que de ese mismo aparato se puede usar. ¿Bien? Tienen que cambiar los parámetros de estimulación. Esto es un poco lo que van a ver habitualmente, sí, es lo que van a tener normalmente en el equipo. La intensidad o amplitud, sí, que es lo que les decía, con menos de 0,5 mA, sí, se considera que pueden estar tocando el nervio o intraneural, ¿sí? 0,3 es una respuesta que ya probablemente estés pasando la vaina nerviosa y por ende puede haber una lesión. Tienen que retirarse en ese punto, volver a tener una respuesta solamente a 0,5. Si están en 0,3 y sigue habiendo respuesta,
se considera que están en un lugar pasible de lesión. No significa que quizás ya no lo hayan atravesado el nervio, ¿está bien? Entonces, para asegurarse eso, ecografía, el acercamiento es por ecografía y la confirmación es por neurolocalización. Eso me gusta entenderlo de esa manera, porque a veces por ahí no sé cuál es el nervio que quiero bloquear, me parece que es ese, bueno, ¿cómo lo confirmo? Bueno, este nervio es tal, bueno, va a mover el nervio radial, listo, va a ser la hiperextensión de la muñeca, por decir una cosa así. Si yo confirmé eso, me aseguré que es el radial. Y de hecho a veces está bueno para pelearse con los traumatólogos que te dicen no sé qué ves ahí, pero bueno, le confirmás que es eso porque lo acabas de estimular. ¿Bien? Es una pelea habitual. Duración del pulso, ¿sí? Con respecto a cuánto dura el pulso, habitualmente de 0,1 a 1 milisegundo, 0,2, 0,3 es la duración del pulso y eso es lo que va a dar el estímulo, ¿sí? No necesitan que sea muy prolongado. Imagínense que estamos electrocutando a alguien prácticamente, ¿sí? Por suerte en la estimulación de 0,5 es una movilidad normal en la mano, algo sensible y que a nosotros nos sirve para ubicarlo. La frecuencia de pulso. Si tengo una baja frecuencia de pulso y estoy avanzando rápido, tengo más riesgo de pasarme de largo donde tenía que ir. Normalmente una estimulación ahí tienen entre 1 y 3 Hz. Con 2 Hz, ¿sí? Ustedes avanzando habitualmente con ecografía, ese estímulo es lo suficientemente rápido para poder marcarles el punto donde ustedes contactaron con el nervio, ¿sí? Después les voy a dar 2 o 3 preguntas que también están. Bueno, esto es una imagen vieja, ¿sí? Pero, ¿qué bloqueo sería ese? Es un muslo. Paciente boca abajo. Bien, perfecto. Antes lo hacíamos así, lo podías abordar de esta forma, que es cuanto más rápido llegas, o si no, de efecto lateral, y lo que tenías que hacer es antero-posterior. Acá lo que vas a hacer es un efecto lateral en función de que el nervio no lo estás viendo. Con ecografía veo los vasos femorales, sí, veo la arteria poplitea, la vena, todo, y voy a ver el nervio específicamente. ¿Qué veo cuando tengo ecografía? Las dos cosas. Veo si ya se ramificó el nervio o no, si hizo la bifurcación, ¿sí? O en todo caso si está unificado. ¿Bien? Y en el caso de que no tuviera eso, tengo que buscar un estímulo combinado en el pie, ¿sí? Que es la eversión forzada del pie, y eso es lo que decía que está usando el bloqueo de ambas ramas, la tibial posterior y el ciático externo. ¿Está bien? Eso puntualmente es la confirmación de lo que ustedes verían por ecografía. Si no lo reconocen, y este es un lugar bastante tramposo a veces, hay muchos músculos que terminan en forma tendinosa a esta altura. Entonces, lo que yo creía que era el nervio, puede llegar a ser el tendón del bíceps, el tendón del semimembranoso, semitendinoso. Por ende, si no lo reconozco, no hay por qué frustrarse. Pones el ecógrafo, pones el estimulador, hay respuesta motora distal, sigo trabajando tranquilo, ¿sí? ¿Qué está bueno de estos bloqueos profundos? La estimulación lo que va haciendo es que a medida que avanza la aguja, control ecográfico, control con estimulación, no me lo choco y lo traspaso el nervio, ¿sí? Son nervios grandes. El problema es relación continente-contenido, que sería la aguja en este caso. Si yo tengo una aguja fina y un nervio grueso, lo más probable es que me meta intrafascicular, ¿sí? Ahora, si yo tengo un nervio finito y una aguja más gruesa, normalmente no va a pasar. Otra cosa que no les nombré, y perdón que eso me lo salté yo, aguja de bisel corto, por lo cual les decía que no usen los Avocat. Tienen 15 grados, que son las agujas habituales que usamos para pinchar cualquier cosa, 30 grados y 45 grados. Habitualmente las agujas que hay hoy en mercado son de 30 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Es que directamente no haya un bisel demasiado largo y que esa punta ya esté lesionando el nervio por más que yo lo haya hecho correctamente, ¿sí? Por ende, lo que hace es apoyarse sobre la parte perineural, por ende lo empuja al tejido, pero no lo corta. ¿Está bien? Si está generando dolor el inicio de la inyección, eso probablemente sea que están, sí, por debajo del perineuro. ¿Qué es lo que genera eso? Es una inyección en la fascia, entre los fascículos, y la lesión va por presión excesiva de entrada o por isquemia generada por la presión de la inyección que voy a hacer, ¿sí? Eso puntualmente. ¿Cómo se evitan las complicaciones? Las 3 cosas. Sigamos para adelante. El estimulador, sí, como se está colocando, fíjense, la respuesta ahí es de 0,34. ¿Inyectarían ahí? Bien, acá sí inyectaban, pero también hay una cuestión en real. Están estimulando, la aguja está correctamente, desplazó el nervio, sí, se puede manejar de esa manera, bárbaro. Pero la realidad es que no correspondería con ese nivel de estimulación y respuesta motora hacer una inyección porque el riesgo de inyección intraneural está, ¿sí? Hay documentación de inyección intraneural, documentación de lesiones por ecografía donde inyectaste intraneural y tampoco hubo lesiones. O sea, inyectaste todo el contenido en el plexo y no le pasó nada al paciente. Ahora les voy a preguntar a ver si saben por qué. No creo, porque hasta yo tampoco lo sabía en su momento. Y hay gente que se dedica a hacer microanatomía de los nervios periféricos y la verdad que nos enseña un montón. Lo que ven a la izquierda, ¿sí? Es lo que sería lo que corresponde como si fuese un dispositivo correcto para medir la presión de inyección. Se llama presión de apertura. Para los que son más jóvenes como ustedes, no existe el antes, se llamaba lo que era presión de apertura cuando uno hacía una punción lumbar para ver si tenía hipertensión endocraniana. Bien, eso no se usa más, es muy difícil conseguir los dispositivos que usaban antes. Acá lo que haces es setear un nivel de presión segura, que son 15 PSI, ¿sí? Lo que hacen con eso habitualmente es empezar la inyección y normalmente cuando liberan el sistema, la presión de inyección a 15 PSI no tiene que generar dolor en el paciente ni resistencia en la aguja. Bien,
Si ustedes están inyectando en esa presión y se mantiene constante durante toda la inyección, rara vez van a producir daño neurológico. Significa que no están metidos dentro del nervio tratando de generar presión. Si la presión empezó bien en 15 y está subiendo, significa que atravesé el nervio y empecé a generar presión porque no hay espacio, ¿sí? No todos los bloqueos sirven para esto. Si van a hacer un ESP y me dicen, tengo presión, sí, chicos, están pegados al periósteo, están despegando músculos, o sea, va a haber más presión que esto. Eso es lo real, ¿sí? Pero no están específicamente sobre un nervio. Como no tenemos eso, mi pregunta fue, ¿qué hay? Por suerte, estos colegas, que son súper ingeniosos, hicieron una medición. ¿Qué es lo que hicieron con esto? Hicieron una medición, un trabajo específico para saber, con una jeringa, fíjense que tiene una parte de anestésico local y una parte de aire, ¿sí? Cuando generan la compresión al 50% de la burbuja de aire, es el equivalente a 15 psi, ¿sí? Así que bueno, esas son cosas que suman, los van a agarrar en la receta. La cuestión es la siguiente, cuando vos reducís a la mitad, ¿sí? Reducís y se mide de alguna forma. La cuestión es justamente temperatura constante, ¿sí? Y que no haya fugas en el sistema. Si hay fugas en el sistema, tu presión baja no está dada porque estás haciendo las cosas bien, sino porque estás fugando por otro lado. ¿Bien? Las conexiones tienen que revisarlas. No les digo que se pongan a hacer esto. Vieron que normalmente el tacto nuestro es como decir, bueno, te cuesta inyectar, no te cuesta inyectar. Bueno, hay una cuestión en ecografía que a mí me parece realmente bastante más amigable y hasta más didáctica, es ustedes llegaron a un punto, van a empezar a empujar los nervios, van a ver perfectamente, o sea, llegaron a la parte del tronco del radiar, llegaron con anestésico local, se apoyaron, la estimulación es correcta, no tengo presión, empiezo a inyectar. ¿Qué pasa con el nervio? Se aleja, ¿sí? Y no se aleja solamente ese nervio, se aleja todo lo que yo quiero bloquear. Entonces tengo que reposicionar e ir buscando los troncos en determinados bloqueos, ¿sí? Otra cosa que es bastante amigable, lo que decía, si ustedes saben que ese nervio, si ese paquete nervioso está dentro de la fascia, encuentran el plano facial, separan el plano facial, lo ideal de eso es que baña todo el nervio, el paquete completo en una sola inyección, ¿sí? Cuanto ustedes más veces cambien de dirección la aguja, cuanto más veces la reposicionen, tienen más daño neurológico, más hematoma, más molestia para el paciente cuando lo están bloqueando, ¿sí? Así que eso es cuanto más segura esté la imagen de entrada en el abordaje, tómense más tiempo para planificar todo y tratar de hacer una sola inyección. ¿Está bien? No en todos los bloqueos se hacen, ¿sí? Pero hay un montón de herramientas hoy en día para hacer en una sola inyección bloqueo del miembro superior y en miembro inferior es más difícil por una cuestión de que los troncos son mucho más alejados. ¿Está bien? Hay bloqueos para hacer más arriba también, eso después lo vamos a charlar, pero a nivel de miembros superiores sí existen opciones como para hacer en una sola inyección un bloqueo completo. ¿Bien? Bueno, acá estaría lo que sería la inyección, sí, habitualmente, o sea, otra cosa, no usen volumen completo, a veces se puede usar una dosis de prueba si no están seguros si están intravascular o no, lidocaína con epinefrina, unos mililitros no va a cambiar demasiado. Otra cosa que les puede pasar habitualmente es decir, bueno, inyecté y empecé a tener más resistencia. Puede que ese mismo líquido que movieron, en vez de alejarlo, interpuso una fascia y generó una resistencia diferente. Fíjense que está pasando en tiempo real con ecografía. No siempre todos lo tienen, pero la realidad es que la ecografía te permite saber si cambió algo de lo que estabas haciendo, ¿sí? Entonces eso te permite volver a orientar las estructuras e ir siguiéndolas hasta que las bañes completamente. Con respecto a ecografía, eh, nada, un poco lo que venimos charlando. Lo amigable de esto es tiempo real, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Los equipos de ecografía tienen cada vez más sensibilidad, pueden trabajar tranquilos con eso, tienen equipos con efecto Doppler que para reconocer las estructuras, a mi gusto, conocer dónde están los vasos es un poco lo más amigable porque alrededor de los vasos normalmente están los nervios y si estás un poco perdido, empezás a buscar esa estructura, ese ojito que aparece ahí, ya te trae un poco más de tranquilidad, ¿sí? No es que estás perdido en el medio de un mulo de 100 kilos, ¿está bien? Con respecto a cómo ver las estructuras, dos cosas. Escaneo en plano, fuera de plano, ¿sí? El más seguro se considera siempre el escaneo en plano. Veo todo el trayecto de la aguja. En algunos casos lo que está demostrado es que vos, si vas a separar, por ejemplo, un bloqueo interescalénico, lo haces fuera de plano, separaste la fascia, no vas a entrar en profundidad porque una aguja de 25 milímetros a veces no va a llegar, pero una vez que vos separaste la fascia, lo que hace el anestésico local es despegar la fascia y bañar los tres troncos. ¿Está bien? En una sola inyección. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema? Yo lo hago en plano, por ejemplo. Atravieso todo lo que es el músculo. Adentro del músculo hay estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Las puedo lesionar. Si tengo la posibilidad con una buena imagen de usar una aguja más corta, menos riesgo de neumotórax, y lo puedo ver y es correcta la difusión del anestésico local en tiempo real con el ecógrafo, ¿sí? Es una opción válida y lo estás haciendo fuera de plano. ¿Bien? Para aprender, para ver qué herramienta te sirve, cada uno va a entender qué se siente más cómodo y más seguro. Eso es curva de aprendizaje. Eh, Bien, esto nada, simplemente esto ténganlo en cuenta más que nada para las definiciones. Estos son repasos de imágenes de ecografía, de qué es lo que van a ver en cada estructura.
Esto sí me interesa que lo vean. Ahora se los voy a mostrar en otra imagen diferente. A ver si estamos por acá. Profundidad, van a usar habitualmente. Acuérdense que cuando regulan la profundidad del ecógrafo, ajustan los ejes de imagen, ¿sí? Normalmente el equipo se va a ajustar su mejor calidad de imagen en la profundidad que ustedes setearon. El foco en sí, que mejora la resolución de la zona, lo hace automáticamente ya el equipo. La ganancia, que es un poco el contraste, ¿sí? Y después las otras cosas que son equipos más nuevos que la mayoría lo tienen, que son aparte del Doppler, ¿sí? El Doppler, a mi gusto, es una cosa que muchas veces hay estructuras que se pueden confundir y si están en la duda, porque por ahí a veces no se ve el latido como se ve habitualmente en la arteria, le ponen efecto Doppler y saben si eso tiene circulación o no. A veces hay algunos troncos que se pueden llegar a confundir. A veces el tronco está metido dentro del plexo y es una estructura a evitar. ¿Bien? Lo mismo que charlamos recién, cómo vemos las agujas, en plano, fuera de plano, eso, chicos, es tiempo. Se sientan, empiezan a escanear, empiezan a ver el plano, empiezan a ver dónde tienen que entrar con las agujas, sepan cuál es el notch, dónde está, cómo va a ingresar. Si no van a hacer nada, lo mejor que pueden hacer es tocan la estructura que van a trabajar, empiecen a estimular con los dedos como si fuese el punto de apoyo de la aguja, sepan de dónde va a entrar la aguja, sepan dónde está la estructura y simplemente con haber tocado la piel y hecho la ecografía ya tienen casi el bloqueo hecho en la cabeza. ¿Está bien? Sin haber pinchado nada. Equipos hay de todo tipo. Vamos a usar habitualmente los transductores de alta frecuencia, que son los más sensibles, que para miembro superior son los que más se usan. Hoy en día usamos ecógrafos ¿cómo es? Convexos con una resolución de más profundidad. A medida que baja la cantidad de resolución del equipo, normalmente se prefiere cambiar por una cuestión de que los abordajes más distales con los convex nuevos se ven mucho mejor, ¿sí? Si quieren hacer un plexo lumbar, ¿sí? Guiado por ecografía, no intenten hacerlo en un adulto con un equipo plano, porque no lo van a ver, ¿sí? En pacientes muy delgados o en pediatría se ve perfecto, ¿sí? Pero no es lo mismo para el adulto. ¿Bien? Movimientos del transductor, los que se les ocurran. Acá hay nombrados algunos. Puntualmente, alinear la aguja con el transductor es lo inicial, ¿sí? Y lo que tienen que ver es, muchas veces uno no entiende qué es lo que está viendo. Agarran dextrosa, fisiológico, ¿sí? Por ahí a veces el fisiológico dicen que altera el medio, la dextrosa no tanto, ¿sí? Como con respecto a la impedancia por el estimulador. Hagan lo que es la hidrodisección. Empiezan a inyectar 1 mililitro donde está la aguja, van a ver que el tejido se mueve habitualmente y ahí empiezan a redireccionar el ecógrafo para tratar de encontrar la aguja. Lo ideal a veces es, muchas veces nunca vi una aguja, ¿sí? Hagan un plano superficial. Hacen como una disección con la aguja, la alinearon, después lo que tienen que hacer es buscar profundidad hasta llegar al plexo, ¿sí? Pero normalmente no se metan en profundidad, que es lo que van a romper estructuras vitales, ¿sí? Sin haber alineado la aguja correctamente. El cabeceo, la compresión del ecógrafo, todas esas son maniobras que ustedes las van a usar de acuerdo a lo que les genere comodidad, ¿sí? El otro tema es la comodidad trabajando enfrente del equipo. No me pongan el ecógrafo acá, el paciente acá, el estimulador allá y tengo nada. A veces no entiendo, me pongo nervioso, me canso. O sea, pónganse cómodos, se sientan en una silla y en ese momento empiezan a hacer el escaneo. Terminaron el escaneo, tengan a alguien que sepa qué es lo que tiene que hacer del otro lado. Generalmente ustedes trabajan entre compañeros en la residencia, ayúdense. Si uno no lo ve, porque le puede pasar, a mí me ha pasado más de una vez, y bueno, che, estoy dando una charla con esto y trabajando con los chicos y no lo encuentro yo. No, de vuelta le pregunto, che, mirá, no lo encuentro. ¿Vos lo encontrás vos? Sí, listo, acá está. ¿Qué hiciste? Bueno, aprendiste algo nuevo, ¿sí? No siempre la anatomía es igual, ¿sí? Eso es así, hay variantes, por suerte no tantas, pero hay variantes. Esto es un poco lo que nombraba, esto es un simulador, ¿sí? Fíjense algo, y creo que ya casi estamos terminando. La aguja en ese caso, sí, estaríamos tratando una técnica en plano, sería la más segura. Miren lo que se ve de la aguja cuando no estoy alineado completamente, ¿sí? En ese caso rompí todas las estructuras porque el extremo de la aguja está completamente distinto a lo que yo estoy viendo, ¿sí? Para entender por qué está bueno, encontré la piel, hagan un abón, van a ver que en la piel se ve perfectamente el abón, le va a molestar menos al paciente, y por ende a partir de ahí ya encontraron el punto de contacto entre la aguja y el transductor, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan directamente el recorrido. La aguja no siempre se ve, pero lo que sí tienen que ver es el extremo de la aguja. Si ustedes no ven el extremo de la aguja, no avancen, ¿sí? Eso es lo más seguro de todo, ¿bien? Esto sería lo correcto, fíjense cómo se ve la aguja, ¿sí? Y está toda la aguja completa. Muchas veces, esto, perdón, yo no me... Por ejemplo, yo no veo dónde está el extremo de la aguja. Supongamos que todo esto no lo veo, ¿sí? Y la aguja está probablemente en ese lugar. Haces 1 mililitro y de alguna forma vas a ver que el tejido responde a ese mililitro de inyección, ¿sí? Cuando responde de esa manera, lo que terminan haciendo de alguna manera es redireccionar el ecógrafo buscando ese abón de anestésico local o lidocaína o lo que fuera de dextrosa o solución fisiológica. Cuando centraron eso, recién siguen progresando. Y si por casualidad no lo encuentran, volvemos para atrás, nos encontramos de vuelta, empiezan el plano de vuelta, busquen siempre la estructura que tienen que ver a mano y a partir de ahí empiezan.
Y otra cosa que creo que está por acá, exactamente para esto venía la imagen, un escaneo de campo que se llama, ¿sí? Tengo que ver lo que quiero bloquear y lo que no quiero romper, ¿sí? Esas son las dos cosas que para mi gusto es lo que tienen que tener. Esto es uno de los bloqueos donde más cosas podemos romper habitualmente, ¿sí? Fíjense que hay elementos vasculares, ¿sí? La arteria, ¿sí? ¿Dónde está el plexo? ¿Bien? Fíjense que es la primera costilla, esto sería lo que es el pulmón, lo que se ve hiperrefringente habitualmente en ecografía es la pleura, y de hecho si hacen toser el paciente esto se mueve, ¿sí? Así que eso, por ejemplo, tengo pleura a mano, vasos a mano, ¿sí? Plexo a mano. Esto no lo tengo que romper, esto no lo tengo que romper, este es mi objetivo. Esta imagen la verdad que no es la de mejor calidad. Esto es hasta un artefacto que se ve. Fíjense que la aguja se ve como si fuese una bayoneta, ¿bien? Eso habitualmente puede pasar o porque quedó aire o porque de alguna manera no está alineado correctamente el transductor con la aguja, ¿sí? No significa que se dobló la aguja ni le pasó nada. Es un artefacto del ecógrafo. Hay un montón de artefactos, ¿sí? Esto, por ejemplo, que aparece después de cono sombra posterior, es la parte ósea. Después van a ver una hiperrefringencia de la aguja que cuando está correctamente con aguja hiperrefringente aparece como si fuese 10 agujas copiadas, ¿sí? Eso normalmente es la alineación correcta de la aguja, ¿sí? Si eso les molesta, cambian el tilde del transductor, va a aparecer solamente la aguja, ¿sí? Pero no es que les pasó nada malo, ni se rompió el equipo, ni nada por el estilo. Son cosas de artefactos que aparecen en ecografía. Como es dinámico, los pueden corregir como ustedes quieran, ¿bien? En función de lo que es la clase de hoy, la idea es que se lleven un paneo general de cómo tratar de no meter la pata, ¿sí? Después van a tener una clase específica de si se complicó, qué tengo que hacer, ¿sí? Y puntualmente lo que les digo es, busquen la anatomía, acuérdense qué es lo que van a hacer, interactúen mucho con el traumatólogo, el cirujano, quien le toque del otro lado, porque normalmente, o sea, si van a sacar el injerto de cresta ilíaca, si van a sacar un injerto del radio, todo eso son campos que si uno no los preguntó, no los bloqueó, ¿sí? Entonces, si yo quiero agarrar y hacer lo habitual, hacemos una artrodesis de tobillo, que es bastante frecuente, sacan pedazos de cresta ilíaca, que por suerte no lo veo habitualmente cuando lo sacan, pero es bastante importante. Hice un bloqueo, el bloqueo fue suficiente para hacer la primera parte del procedimiento, pero van a sacar el injerto al final, ¿sí? Si el bloqueo no estuvo planificado para que eso esté bloqueado en el momento que sacan el injerto, el paciente está sin anestesia. Imagínense sacar un pedazo de cresta ilíaca sin un bloqueo como corresponde. Un poco incómodo, ¿sí? ¿Cuál es el otro tema? Todo lo que sean puntos de injerto son a veces puntos donde nosotros podemos agarrar y tomar un bloqueo de esa zona específica para dejar analgesia. A veces no duele el procedimiento, pero duele la toma del injerto, ¿sí? Pasa a veces también cuando se hacen colgajos en cirugía plástica, eso habitualmente es una complicación bastante frecuente, que el área quirúrgica quedó fantástico porque hicimos el bloqueo correcto, pero el área de ahora no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Creo que con esto estábamos. Bien, esto es un poco lo que les preguntaba al principio. Hagan su escuelita en función de hice el bloqueo, certifiquen el bloqueo. Y después lo otro a mirar es qué le van a decir al paciente una vez que se va bloqueado a la casa. No tiene sensibilidad, se puede quemar, se puede golpear, ¿sí? Todas esas cosas pueden pasar. Otro tema a tener en cuenta, la toxicidad de anestésicos locales generalmente es de inicio, pero puede pasar hasta horas después. ¿Está bien? Entonces, en un paciente de determinadas características, fíjense qué anestésico local usaron y en cuánto tiempo se puede ir a la casa. ¿Está bien? Porque a veces por ahí uno por apuro quiere mover rápido el quirófano y la complicación no está dentro de la institución. Si la complicación pasa no dentro de la institución, no hay asistencia posible. ¿Está bien? Va a llegar alguien, pero va a llegar tarde. ¿Está bien? Entonces eso puntualmente ténganlo. Bloqueos peridurales, bloqueos neuroaxiales, puede haber errores en eso, nos puede pasar a cualquiera, y a veces aparece un bloqueo tardío porque la inyección fue compartida, subdural, epidural, y en algún lugar realmente hubo un error, y la mitad de la dosis quedó en un lugar donde no se absorbió en tiempo real, que es el que nosotros vimos efecto anestésico, y se absorbió después, ¿sí? Eso genera, hizo un paro, ¿después de qué cosa? Bueno, puede haber habido una complicación o una falla inadvertida en el bloqueo, y el paciente tiene una complicación fuera de quirófano, ¿está bien? Entonces, las salas de recuperación posanestésica nos ayudan un poco entre que el tiempo quirúrgico más la recuperación que tenemos control nosotros, eso no pase fuera de un área controlada. ¿Bien? Pero bueno, en evaluar el bloqueo lo que me interesa es que sepan si realmente el bloqueo sirvió, ¿sí? Y después empiecen a averiguar cuánto está durando el bloqueo, si realmente sirve para lo que hicieron con ese paciente. ¿Está bien? A veces por ahí fue un excelente bloqueo, pero la estrategia que usaron no logró cubrir el campo que realmente necesitaba ese paciente. Todo aprendemos con esto, ¿sí? No va a pasar más de una vez que a veces por ahí determinado territorio no quedó bloqueado como correspondía y a veces los traumatólogos habitualmente infiltran el área de abordaje y con eso es suficiente, ¿sí? Y a veces hasta lo planificamos de esa manera, ¿sí? No insistimos con varios bloqueos arriba, sino lo que hacemos es, si la piel es solamente la incisión y nosotros no la comprometimos en el bloqueo, directamente se infiltra el abordaje, ¿sí? ¿Qué van a hacer, por ejemplo? Un hombro, habitualmente, o sea, si ustedes no infiltran lo que es la parte de lo que es plexo cervical superficial, los abordajes van a doler. Sin embargo, van a estar operando sin problema. Entonces,
Anticípenlo, a veces se hace artroscopía de hombro y solamente se infiltran los puertos de abordaje nada más, o en la rodilla se hacía lo mismo, ¿sí? Tranquilamente son procedimientos de cirugía ambulatoria, hay que ver qué van a hacer abajo. Si voy a sacar un menisco, puedo hacer tranquilamente, directamente, abordaje de los puertos, una sedación en el paciente, se fue a la casa, ¿sí? Ahora, si ya voy a hacer directamente una sutura meniscal y ese tipo de cuestiones, cambia completamente lo que yo tengo que hacer para ese paciente. ¿Bien? Lo que tengan que traer, lo que les genere duda, lo que sea, vamos charlando. Va a haber varios de los chicos que van a venir y les van a mostrar un montón de cosas que quizás ni siquiera yo sé hacer y quizás tengan algunas técnicas diferentes o formas de, cuando no veo hago esto. Llévense mucho de eso porque el otro está todo en los libros. ¿Está bien? Información hay un montón en internet. Miren, a mí me gusta mucho porque la calidad de las imágenes hasta a veces es mejor de lo que nosotros vemos. Vean los videos, reconozcan las estructuras y después lo otro es buscarlo un poco. Lo que acabo de ver en el video, de alguna forma, o la calidad de las imágenes que tienen de resolución, lo van a tratar de traer a los equipos que tienen ustedes. Conozcan el equipo que tienen y sácanle el mejor jugo posible, ¿sí? No usen agujas que no sean las correctas, ¿sí? Acuérdense de las conexiones, revisen lo que es el estimulador, si no está funcionando correctamente, no lo tomen como algo confiable, pues están mintiendo ustedes mismos. Mezcla anestésicos locales, los dejo al criterio de ustedes, traten de trabajar de la mejor manera posible y lo más seguro posible, ¿sí? No todo el mundo tiene un kit de intralipid, pero de alguna manera, o sea, sabiendo que todo lo que pueden hacer para evitar una inyección intravascular es un montón, esas complicaciones es raro que aparezcan, ¿sí? Y después los colegas que por ahí no querían hacerlo estéril, son 5 minutos, ¿sí? No cuesta nada y la realidad es que hay demostradas muy pocas infecciones, eso es cierto, en estadísticas prácticamente no existen, pero si te pasa una complicación, ese paciente pobre fue el 100% de los casos. ¿Está bien? Bueno, chicos, sí, decime. Preguntá, no, lo que quieras. No, nunca es una pavada. El eco, mira, nos peleamos bastante con los infectólogos, porque ellos querían usar algunas soluciones. Hay algo de, para que me acuerde el nombre que lo llevaron ahora. Pero bueno, antes los limpiábamos, por ejemplo, o sea, con clorexidina, ¿sí? Que es una posibilidad, pero no la parte alcohólica, la jabonosa, ¿sí? Después lo que haces con eso normalmente es secar todo el equipo y lavarlo, ¿sí? Porque la realidad es que deja residuos, ¿sí? Y para que después te digo bien cuál era el que nos trajeron ahora, que nos estamos peleando, porque para mí lo deja estéril el equipo. Pero el tema era que adjudicaban algunas infecciones que teníamos por las vías centrales y eran infecciones alejadas a el ecógrafo, ¿sí? Se cultivó el ecógrafo, no tiene nada, y la realidad es que cambiaron la solución y hasta el momento está de alguna forma conservado, como te digo. Equipo estéril, te quedaron para las vías centrales, pues eso no lo negociamos, pero de alguna manera es lo que corresponde y no te resta calidad de imagen. Pero después de eso hay algunos antisépticos que tienen alcohol. Todo lo que tenga alcohol, afuera, ¿sí? La clorexidina se puede usar, ¿sí? Y después lo que es clorexidina alcohólica, no, ¿sí? El equipo, digo la verdad, vi uno de los equipos que está más viejos ahí, realmente sufrió bastante el daño del alcohol en su momento, que era lo que usamos habitualmente, hasta que hablamos con la gente que nos provee los equipos a veces y nos tiraron algunas soluciones. La realidad es que específicamente, no me puedo acordar el nombre de lo que estábamos intentando negociar con los... ¿Eh? No, no, ahí, para que me salga, bueno, ya me va a salir el nombre. Eh, exactamente. Eso sí, exactamente. Eso mismo es lo que nos pasaron para el equipo. Ahí está, no me podía acordar el nombre. Bueno, con eso lo que hacen es limpiar todos los equipos de anestesia, por lo menos en la institución donde yo trabajo. Y ¿Qué limpian producto es? directamente anestesia, todo con eso habitualmente. Ujú. ¿Qué Bien. producto es? Sulfanio. ¿Sí? Van a ver que Sulfanio. lo usan como si fuese en forma de spray en lo que es la limpieza de las máquinas de anestesia, ¿sí? Chicos del interior, que por ahí a veces yo voy rápido. ¿Preguntas, dudas, algo? Esto es a modo de generalidad. Lo mismo que vimos hoy lo vamos a ver 10 veces más. Algo de los chicos, no. Nada, listo.